Juanito. Bueno, buenos días para todos. Vamos a dirigir nuestras oraciones al Señor. Bendito Dios y Padre. Nuevamente gracias, amado Rey, por tu gran amor, por tu gran misericordia, con que hoy podemos ir a ti, Señor. Tú nos bendices, Señor, con grandes bendiciones. Pero hay una bendición muy grande, Señor, y es el hecho de poder ir a ti, Señor. Poder dirigir nuestra oración, nuestra vida hacia ti, Señor, a través de los méritos de Jesucristo. Señor y Padre, hoy acudimos a ti, Señor, porque somos un pueblo necesitado de ti, de tu gracia, de tu amor, Señor. Padre, no podemos vivir un solo segundo lejos de ti, Señor. No podemos vivir en nuestra autosuficiencia, Señor, porque nuestra tendencia sería destruirnos, Dios. Necesitamos de ti, de tu gracia. Necesitamos, Señor. Somos un pueblo necesitado, Dios. Padre, como hermanos, hoy vamos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que tengas mucha misericordia de nosotros. Padre, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tú nos hables, nos enseñes, Señor, que tú dispongas nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, Señor. A veces no es fácil levantarse de madrugada, Señor, y yo te pido que dispongas todo nuestro ser, Señor, de cada uno de nosotros, Dios. Que nuestros oídos estén atentos, estén despiertos, Señor, para escuchar tu voz, para, Señor, recibir el mandamiento, recibir la instrucción, recibir la exhortación, recibir la disciplina, Señor, recibir todo lo que viene de ti, Señor, porque sabemos que todo lo que viene de ti es para tu gloria, Dios. Todo lo utilizas para tus propósitos, bendito Dios, para formarnos en la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Padre, bendice la vida del hermano, Señor Alejandro, que seas tú guiando su vida, sus palabras, Padre, y que muestre a Cristo, Señor. Desde los cielos te bendecimos en este día, quedamos en tus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Juan. Familia, buenos días. Hoy nos corresponde un tema coyuntural y que nos va a permitir mirar el panorama de nuestro cristianismo de una manera un poco más clara. Que el Señor nos guíe y nos permita entender, que sea misericordioso de nuestra debilidad, de nuestra falta de entendimiento, porque la gloria siempre es para Él. Bueno, ¿quién nos ayuda con la lectura del devocional para hoy, por favor? Y buenos días para todos. Buenos días. ¿Puedo leer? Claro que sí, muchas gracias, Bueno, hermana Yanit. gracias. La clave de la unidad. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Cuando alguien viene a Cristo por fe, la transformación de su identidad es total. En el lenguaje que Pablo usa en Efesios 2, el pecador muerto ahora es vivificado en Cristo. El hijo de ira se convierte en hijo de Dios. Sin embargo, la nueva identidad no es meramente individual. No estamos solos cada uno en Cristo. Estamos en Él junto con todo el pueblo de Dios. Por eso, en Efesios 2, Pablo avanza de la experiencia individual de la gracia a la obra colectiva que esa gracia de Dios logra. Él nos dice, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Versículo 19. El nuevo hombre, versículo 15, que Cristo está creando, está gloriosamente rodeado de coherederos de la gracia.
Esto no significa que nuestra identidad individual como humanos se vuelva irrelevante. Nuestro trasfondo y constitución, nuestro sexo, etnicidad e historia personal no son anulados en Cristo. No obstante, lo que nos une en Cristo, nuestra unión con Cristo, trasciende todo lo demás. Debemos cuidarnos de la tentación de olvidar la razón de nuestra unidad. Nadie es inmune a convertir los elementos de su identidad en barreras, barreras de estatus, de color, de clase, de tipo de personalidad o de preferencias personales. Como cristianos debemos estar listos para reconocer lo fácil que es equivocarnos en esto. Debemos estar preparados para, si descubrimos que somos culpables de un error así, arrepentirnos y dolernos por aquello que desagrada a Dios. La clave de la unidad cristiana es el Evangelio. Pablo reconoció que solo Dios puede ablandar el corazón endurecido, solo Él puede abrir los ojos de los ciegos y solo Él puede juntar a personas diferentes y formar algo, algo verdadera y gloriosamente unido. En Cristo, Dios está edificando un templo santo, Efesios 2:21, es decir, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una acepción de personas basada en raza, clase o estatus no tiene cabida en el lugar donde Dios mora en su espíritu. Un día experimentarás la plenitud de tu unión con Cristo y con su pueblo por la eternidad. Sin embargo, esto puede y debe comenzar ahora. Tienes el privilegio de fomentar esa unidad hoy con la manera en que usas tu tiempo y con la forma en que piensas, oras y hablas sobre y con tus hermanos y hermanas en la iglesia. Edificamos día a día, al pasar cada momento, nuestro templo invisible para el mundo. Toda victoria de la gracia hallará eterna morada en este edificio sagrado. Para profundizar, 1 Corintios 13. Hermanita, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, hoy, si el Señor nos permite, vamos a ahondar un poquito en lo que significa estar en Cristo. Pablo en sus cartas usa la expresión en Cristo o con Cristo más de 150 veces. Es decir, esta realidad es vital para entender y vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Entonces, tres cosas vamos a tocar a propósito de estar en Cristo. La primera es que vamos a recordar lo que se necesita para que exista esa unión. Lo segundo, vamos a analizar lo que implica esta unión y finalmente lo que produce esta unión. Entonces, vamos a hablar de lo que se necesita para que exista esa unión en Cristo. Y el requisito sine qua non, el requisito que debe existir es que tú y yo, o cualquier ser humano, esté muerto. Es decir, no hay posibilidad de estar unido a Cristo por voluntad humana. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 16, el Señor dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta última parte de llevéis fruto y todo lo que pidiereis al Padre, vamos a hablar un poquitico más al final. Pero básicamente, no existe en el cristiano, en un cristiano que ha nacido de nuevo, la expresión es que yo buscaba a Dios, yo buscaba de Dios, siempre he sido espiritual,
estaba en una búsqueda, y mucho menos el yo soy especial porque Cristo me escogió. No, el único especial para Dios es Jesús. Tú y yo no tenemos nada que ofrecer. La palabra de Dios dice que éramos enemigos, que estábamos en rebeldía total y que no había un ápice en nosotros que pudiera desear por herencia y por voluntad a Dios. Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios, que no hay uno. Juan 6:65 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y finalmente recordar la conversación que hubo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le pregunta, bueno, ¿hay que volver a entrar en el vientre de la madre para volver a nacer? Y Jesús dice, bueno, pero usted no es un maestro, usted debería saber esto. Lo que es carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. Entonces todos nacemos de nuevo por causa del Señor, porque la gloria es para Dios. Es decir, si hoy tú eres un nuevo nacido, si hoy tú eres un hijo de Dios, es porque Él te escogió, no porque tú tenías algo que ofrecer. Y aún ahora no tenemos nada que ofrecer, porque el que tiene que ofrecer, el que tuvo que ofrecer fue Jesús. Y Él es el especial, Él es el maravilloso, porque Él nos permite esa unión, Él nos permite esa reconciliación. Entonces, mi hermano, mi hermana, dale palabra a tus hijos, dale palabra, es la única manera que vayan a tener opción de ser salvos, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a veces con nuestros hijos personalmente, en un principio, ¿y por qué no lee? ¿Y por qué no quiere ir a la iglesia? Y en una lucha entre carne y carne, eh, olvidando o dejando de mirar esta primera parte de la cual estamos hablando, estamos muertos. Es como si tú le pides a un niño de 2 años que salte 40 centímetros y pase por encima de una reja. No lo puede hacer. No está preparado para hacerlo, es imposible. Entonces, cuando nosotros le pedimos a alguien que lea, que ore, le estamos exactamente pidiendo lo mismo. Le estamos diciendo a un muerto espiritual que esté vivo. Y el único que le puede dar vida es Dios a través de Jesús. Entonces es por eso que tenemos que ir a predicar, porque no sabemos quién es el salvo. Lo único que sabemos es que la palabra es la que lo va a salvar. Y eso es lo que tenemos que predicarle, inclusive a nuestros vecinos. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces te he dicho lo mismo? Mi hermano está muerto. A menos de que Dios le dé vida, él no va a responder positivamente a ningún requerimiento de Dios, porque está muerto espiritualmente. Y ese es un tema para profundizar tal vez en otra ocasión, pero por ahora entender que estamos muertos y para que esa unión en Cristo exista, debes estar muerto, debías estar muerto y Él a través del Espíritu Santo te dio vida. Escuchaste tú la palabra de Dios, alguien te predicó el Evangelio y esa palabra revivió tu cuerpo, tu ser entero. Lázaro estaba 4 días muerto, estaba podrido. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y no es que los oídos de Lázaro estuvieran buenos y el resto del cuerpo estuviera podrido, no, todo estaba podrido. Y esa regeneración a través de la palabra que Jesús dijo fue totalmente de Dios. Entonces, si tú hoy eres un hijo de Dios y estás unido a Cristo es porque estabas muerto. Así como Lázaro, putrefacto y todas las obras que tú hacías pensando que estaban bien para Dios, no subían el olor fragante. Era putrefacción delante de Dios. Pero ahora, gracias a Dios, suben en olor fragante, dice la palabra de Dios, por cuanto Cristo murió en la cruz y te dio vida. Entonces,
lo que se necesita para esa unión es estar muertos, porque la gloria es para el Señor. O sea, todo lo que nosotros hagamos en este trasegar cristiano es para la gloria de Dios. O sea que si haces algo bueno, es porque tienes el Espíritu Santo, no porque eres maravillosamente espectacular. Ahora, vamos al punto número 2, lo que implica esta unión. Y lo primero que implica esta unión es que fuimos crucificados por Cristo. Perdón, fuimos crucificados con Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué implica esa unión? O sea, listo, ya el Señor me salvó, listo, ya me regeneró, o sea, ya puedo escuchar la palabra de Dios y puedo escuchar el mandamiento del Señor y ahora sí puedo responder positivamente a Él, no porque yo sea especial, sino porque ya Él regeneró todo mi cuerpo, ese corazón de piedra que yo tenía, me lo rompió, lo acabó y me entregó un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir. Y ese viejo hombre fue crucificado en la cruz, esa vieja mujer fue crucificada en la cruz. Es decir, que ya tú y yo ya no somos esa misma persona pecadora que practicaba libre y sin temor el pecado, en rebeldía absoluta. Y lo más maravilloso aún es que ya no hay condenación. O sea, ya tú y yo no vamos a ser castigados por ese pecado por cuanto Cristo ya fue castigado. Entonces, esta implicación número uno quiere decir que ya el pecado no es el regidor de tu vida. Es decir, si hay un nuevo creyente, si hay alguien que diga que es cristiano, eso se le tiene que notar. Y no por causa de él o de ella, sino por causa del Espíritu Santo que vive en él. Porque el Señor nos equipa. Porque acuérdense, la gloria es para Él, siempre, en todo. Si en algún momento tú te llevas la gloria, estás pecando, estás en rebeldía. Si en algún momento tú piensas que eres maravillosamente espectacular, estás en rebeldía. Porque el único maravillosamente espectacular se llama Jesús. Y él es el personaje único de esta película. Nosotros simplemente fuimos invitados a, y más adelante vamos a ver a qué es que fuimos invitados a esta puesta en escena. Entonces, en ese orden de ideas, mi hermano, mi hermana, estamos crucificados con él. Eso implica esta unión, una parte. Es que ya ese viejo hombre está colgado en la cruz. Ya tú no eres. Ya yo no soy Yesid Alejandro Beltrán Peña, el que mentía, el que fornicaba, el que, bueno, por eso cuando alguien me habla mal de mí, yo digo, bueno, si me conociera mejor tendría que decir cosas más feas. Entonces, gloria a Dios, no debería haber discusiones, peleas ni luchas con absolutamente nadie, porque si esa persona nos conociera mejor tendría que decir cosas más feas. Pero por gracia y por la misericordia de Dios estamos aquí levantados. Segundo, lo que implica esta unión. Hemos muerto con Cristo. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, así como el bautizo es muestra exterior de unión en Cristo, porque recuerden que para un judío irse a bautizar es ir en contra de todas las tradiciones que habían en aquel momento, de lo que había establecido. Decir públicamente que soy hijo de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz era algo sumamente complejo para ellos y mostrarlo al mundo, mostrar que la gente lo viera, que se bautizó, era algo difícil. No es así ahorita que nosotros vamos y ay, aquí se lo ponen encima o nos meten dentro y somos bautizados y ya no. En aquel tiempo era complejo, era difícil. Entonces, así como
Como el bautizo es muestra exterior de la unión, la muerte de Cristo es la muerte es la muestra exterior del pago que permite esa unión. Y por otra parte, solo para los creyentes, solo para los que han nacido de nuevo, para los que estaban muertos y ahora viven por causa del Espíritu Santo de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, hay consolación en esta muerte. Porque si tenemos seres queridos que han muerto, hay esperanza de resurrección para ti y para mí. La muerte ya no es un enemigo. Jesús la venció, por ende, si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Entonces, existe esperanza tanto en esta vida como en la muerte. Pero lamentablemente los no creyentes no la tienen. Ellos están sin brújula, ellos no saben qué pasa. Bueno, en el fondo sí saben, pero deciden negarse. Pero la muerte de Cristo nos da una esperanza gigantesca. Y número 3, la palabra de Dios dice que somos resucitados con Cristo, en Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, ya eres una nueva criatura, ya tienes la santidad que necesitas. Es decir, si tú y yo en este momento morimos y vamos a la presencia de Dios, tenemos la santidad que necesitamos porque no es la nuestra, es la de Cristo, porque Él pagó, la hoja de vida perfecta es la de Él y es la que nos entrega a nosotros por medio de la fe. Y va a salir el día que nosotros estemos delante de Dios, el día del juicio. Porque si el día que estemos delante de Dios sacamos nuestra hoja de vida, vamos derecho para el lago que arde con fuego y azufre, vamos para la muerte segunda sin ninguna contemplación. Pero por cuanto Él resucitó, nosotros también. Y esa hoja de vida perfecta no pecó un ápice, nada, absolutamente nada, ya la tenemos tú y yo. Ah, que tenemos un pecado remanente y que necesitamos, y ahorita vamos a hablar de eso, es otra cosa. Pero lo que necesitamos para estar delante de Dios, ya lo tenemos. Entonces, mi hermano, mi hermana, ya eres un nuevo ser, lo creas o no. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ya tienes lo que necesitas para estar delante de Dios, por cuanto Cristo ya te lo entregó, ya te lo dio absolutamente todo. Y lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Bueno, lo más maravilloso no. Una implicación sumamente importante de esto es que ahora sí puedes responder positivamente a los requerimientos del Señor, a todos. Cada vez que el Señor, mira, en las cartas de Pablo, usualmente Pablo primero dice lo que el Señor hizo por nosotros. Fue a la cruz, murió, vivió la vida perfecta, resucitó. Ese sacrificio que hizo Cristo, Dios dice, yo lo acepto. Y todo lo hizo Él para ti, absolutamente todo, porque la gloria es para Él. Y ahora Él te lo da a ti, te lo pone a ti. Dice cada uno de ustedes con su nombre, dice, vea, ya, nuevo ser, Espíritu Santo dentro, están equipados para hacerlo. Es decir, no hay excusa para un creyente de no hacer lo que el Señor manda, porque ya el Señor te equipó para eso. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, pero no hechas por ti y por mí. Él dice que nos preparó para todas las buenas obras. Ya están preparadas, ya están hechas, pero no por causa de nosotros. Ahora, eso es lo que implica la unión. Eso es lo que se necesita para esa unión. Que estés muerto y Él te da vida porque la gloria es para Él. Y luego, entonces, estamos crucificados, estamos muertos y estamos resucitados en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que produce esta unión? Como les decía ahorita, cada vez que hay un imperativo, cada vez que hay una orden del Señor, esa orden es para aquellos
quienes han nacido de nuevo. Es decir, que cuando nosotros vemos en la palabra ore, cuando nosotros vemos en la palabra orad sin cesar para que no caigáis en tentación, cuando nosotros vemos en la palabra amen a vuestros enemigos, cuando nosotros vemos en la palabra todas las órdenes que el Señor nos da, Él nos las da porque ya nosotros tenemos su Espíritu Santo y eso nos va a hacer responder positivamente. Entonces no es una cuestión de tú y yo. Es que estoy en un proceso y lleva 15 años de cristiano, lleva 15 años y estoy en el proceso. No, 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 no. El proceso se demora lo que te demores en entender el Evangelio. Y eso lo hace el Señor. O sea, si tú entiendes el Evangelio hoy, si tú puedes entender esto, si yo puedo entender esto que está aquí, es porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro y porque Él me lo revela y porque Él me lo explica y porque Él me lo enseña, porque la gloria es para Él, toda la gloria es para Él. Entonces esa unión nos permite glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, así como la regeneración es obra del Señor. Recuerden, Lázaro muerto 4 días, putrefacto, y es regenerado totalmente. Y cuando sale, el Señor le dice, dale comidita que la necesita. Ya está vivo de nuevo. Entonces, asimismo, cuando el Señor da una orden, no hay ayuda alguna del ser humano. Asimismo ocurre al momento que el Señor requiere algo del creyente. O sea, si tú hoy haces algo que le dé gloria a Dios, es porque Dios está en ti, es porque el Espíritu Santo vive en ti y es para su gloria. No porque eres un super mega cristiano, no porque tienes la fortaleza suficiente, no, no, absolutamente. Es porque Dios está en ti. Sí, entonces el que es débil diga fuerte soy. En ese sentido es que decimos fuerte, no porque seamos fuertes, sino porque tenemos al fuerte dentro. Y quisiera que alguien me pudiera compartir la lectura, y con esto ya vamos aterrizando, Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6. Quisiera que alguien pudiera compartirnos esa lectura, que es como vital para ir cerrando. Esto es un pedacito de lo que es estar en Cristo, no es todo. Recuerde que la profundidad del conocimiento del Señor es insondable, es solamente un poquito. El Señor nos permite hoy reconocer. Entonces, ¿alguien tiene por allí Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 6? Cualquiera, no importa, por Yo, favor. Alejo. Sí, sí, por favor. Gracias, Paulita. Gracias. Jesús, la vid verdadera. Hasta que, 6, hasta el 6. 6. Ajá. Yo Y soy luego la lo vid, tienes ahí que te pido otros dos. bueno, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Muchas gracias, Paulita. ¿Cuál es la orden que Él nos da allí? ¿Llevar fruto? ¿Cuál es la orden? ¿Quién me dice cuál es la orden que el Señor nos está dando en esta porción de la Permanecer en escritura? él. Permanecer en él. Permanecer en Él. Muchas gracias, mi hermana. Permanecer en Él. O sea, eso es lo que Él nos está requiriendo. Él no nos está diciendo, vaya, lleve fruto, lleve fruto. No, 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 no. Él nos está diciendo, permanezcan en mí. Y al permanecer en Él, entonces ahora sí, es una consecuencia. Entonces, ¿ustedes saben qué son pámpanos?
pámpanos, porque a veces nos perdemos aquí en esta ¿Es la parte. rama? Las ramas, El pámpano es la rama. correcto. Muchas gracias, mi hermana Sandra, ¿verdad? No, sí. Eh, entonces, dice, yo soy la vid. ¿La vid qué es? La vid es el árbol. La vid es el árbol de la uva, ¿verdad? Entonces, es la vid. Él dice, mira, yo soy el árbol de uva. O sea, yo soy el árbol de uva. Ustedes son las ramitas, ¿sí? Ustedes son las ramitas. Entonces, permanezcan en mí, ¿sí? Y al permanecer en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Es decir, él dice, permanezcan en mí y los que no permanecen en mí serán echados. Es decir, los que no puedan hacer eso que el Señor está mandando es porque no tienen el Espíritu Santo de Él dentro. Por lo tanto, serán echados. Porque el tema no es decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. Sí, sí, o no el pecho se le sube, yo soy creyente. No, ese no es el punto. Tú llegas aquí a la Casa Blanca y le dices al guardia de seguridad, mira, yo conozco al presidente. Y el guardia te va a mirar así como, ¿what? ¿Qué? Pero si el presidente dice, mira, sí, allá, el chiquitico allá de gafas, yo lo conozco, las puertas se van a abrir. Entonces la pregunta es, ¿Dios te conoce? Porque no es lo que tú digas, es lo que Dios diga. Por eso el Señor dice, examinaos a vosotros mismos a ver si vas por el camino, a no ser que estés reprobado. Solo aquellos quienes son hijos van a permanecer en Él. Y van a permanecer en Él y van a dar fruto. Entonces, el árbol es la vid, ¿sí? El árbol es la vid. Nosotros somos las ramas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la rama? ¿Cuál es el fruto que genera el árbol de la vid? La uva, ¿correcto? Correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿la uva nace por causa de la rama o por causa del árbol? El árbol, ¿sí? O sea, dice, yo soy la vid, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. De la rama que no permanezca en él, que no siga pegadita al árbol, se va a partir y la van a recoger y la van a echar para hacer candela. Y ya sabemos de qué está hablando el Señor. Entonces, el fruto de la vida es la uva. Y la función de la rama es solamente mostrar el fruto. Es mostrar el fruto. Y tú eres la rama. O sea, tu función es mostrar el fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto de nuestro cristianismo? Es Jesús. O sea que esa ramita que eres tú, si estás conectada a esa vid, si has nacido de nuevo, puedes permanecer en él, porque tienes el Espíritu Santo dentro de él. Y entonces lo que vas a mostrar es el fruto. Y adivine cuál es el fruto. El fruto de Jesús. Paz, amor, bondad, fe, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que muestra un creyente verdadero. O sea que si tú eres creyente verdadero, estás conectado a esa vid, y si eres creyente verdadero, si estás conectado a esa vid, tú puedes permanecer en él. ¿Cómo permaneces en él? Bueno, eso es otra cosa para hablar, pero por ahora es permanecer en su palabra, es hacer lo que el Señor manda, es tener un deseo genuino de glorificar a Dios en cada acción, en cada palabra, en cada interacción, porque permanecer, esa es la orden, no la de dar fruto. Permanecer. Cualquier creyente lo puede hacer por cuanto está unido a Cristo. Y lo que muestra frente al mundo es a Cristo. Entonces un creyente lleno de ira, ¿será que tiene algún tipo de relación con lo que estamos hablando? Un creyente que constantemente está mintiendo, un creyente que constantemente está murmurando, un creyente que constantemente, y hay una lista grandísima, grandísima que el Señor da de eso que nosotros éramos, contenciosos, mentirosos, hacedores de maldad, agoreros, todo eso. Y al final el Señor dice, y todo lo que se le parece. O sea que no queda por fuera absolutamente nada.
Entonces no existe la posibilidad de que un creyente sea murmurador. No existe posibilidad que un creyente practique la mentira. No existe la posibilidad de que un creyente haga cualquier locura que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, es lo que de alguna manera se le debe explicar a la gente. Es que mire, esos pastores ladrones. Y yo, sí, sí, lea Pedro, lea, lea Timoteo, lea Tito, lea Mateo 24, 25. Ahí habla de esos maestros ladrones, de esos maestros que van a comerciar con la fe. Y es que hay unas, por es que cristiana, es que no, es que el hecho que la persona diga que es cristiana, no quiere decir que sea cristiana. Porque como hemos visto el día de hoy, se necesitan unas cositas. Y esas cositas, todas las da Dios. Y para Él es que, es la gloria. Pedro lo describe describe al creyente como el prisma. Sí, ustedes saben que el prisma es, viene la luz, pasa por el prisma, inmediatamente el prisma sale como el arco iris, todos los colores. Entra la luz normal del sol, entra el prisma y cuando salen los colores. Entonces, nosotros somos el prisma por el cual pasa la luz y cada color que genera es la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, es Cristo. Si las personas que te conocen no pueden reconocer que hay algo diferente en ti, si tus ideas y tu manera de vivir no van en contravía de lo que el mundo predica, mi hermano, mi hermana, hay dos opciones. Que eres creyente, pero estás en rebeldía y no te interesa permanecer en Cristo, que es muy extraño, o simplemente no has nacido de nuevo. Y cualquiera que fuera el caso, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios, pedir su misericordia, pedir su perdón, porque Él se deleita en perdonar. Nosotros debemos deleitarnos en pedir perdón. Familia, eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Eh, es un placer. Por hoy terminamos y bueno, muchas gracias por el privilegio y el honor que me dan de poder estar con ustedes el día de hoy. La gloria es para Dios. Si hubo algo bueno, para la gloria es para Dios. Pastor.